Yo soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar dando la clase de la semana respecto a lo que es la cirugía endoscópica funcional de nariz y senos paranasales, bajo la tutoría del doctor Alberto Lescano. La cirugía endoscópica nasosinusal se desarrolla en un campo quirúrgico con una enorme variabilidad anatómica. Esta variabilidad anatómica hace que sea una cirugía en la que existe la posibilidad de em, tener complicaciones importantes, complicaciones catastróficas por las características de la anatomía de la región, por estar muy cercana, de hecho, en extrema em, en extrema proximidad de estructuras muy nobles como son la órbita, la base del cráneo, la arteria carótida interna, el nervio óptico. Entonces, cualquier gesto que no se realice de forma adecuada puede llegar a producir complicaciones demasiado importantes. Cirugía endoscópica nasosinusal em, extensa, que es la que vamos a desarrollar justamente en esta clase, consta de 5 procedimientos básicos. Consiste básicamente en permeabilizar todos los ostium de drenajes de los senos paranasales. Consta de 3 antrostomías, que son la antrostomía maxilar, la frontal y la esfenoidal, y 2 etmoidectomías, que son la etmoidectomía anterior y posterior. Todos estos pasos se siguen de uno primero, que es la unciformectomía o uncinectomía, que consiste en justamente resecar la apófisis unciforme. Primero que nada, tenemos que hablar de la optimización de los pacientes ya en el prequirúrgico. Hacer un tratamiento prequirúrgico preoperatorio adecuado y planificar la cirugía con un estudio bien profundo de lo que es la anatomía tomográfica mediante el uso de la tomografía axial computarizada para tener éxito en la cirugía, para el buen resultado quirúrgico y también para prevenir las complicaciones que pueden llegar a ser muy importantes e incluso catastróficas si no conocemos de forma adecuada la anatomía, que es sumamente variable entre cada paciente. Respecto a las indicaciones, este tipo de cirugía, la cirugía endoscópica nasosinusal extensa, es una cirugía que se realiza principalmente en el contexto de las rinosinusitis, tanto las agudas como las crónicas. Las agudas sobre todo en aquellas que están complicadas, y en la rinosinusitis crónica, dependiendo de, de cada tipo de rinosinusitis, ¿verdad? Después vamos a pasar a desglosar los diferentes tipos de rinosinusitis crónica. En este punto es importante mencionar sobre todo el momento apropiado para ofrecerle al paciente una cirugía, que es lo que hoy en día es más debatido. Hay publicaciones respecto a las consideraciones cuándo indicar y cuándo no indicar una cirugía basada en los aspectos clínicos, en la terapia médica que ya recibieron previamente los pacientes, si presentaron o no mejoría, también el índice de severidad que se puede observar sobre todo en los estudios tomográficos, y los score o los cuestionarios de calidad de vida, que tanto afecta la patología en la calidad de vida del paciente. Clasificación de la rinosinusitis crónica, esta se puede dividir en primaria y en secundaria inicialmente. La primaria es aquel tipo de rinosinusitis en donde el trastorno inflamatorio está limitado solamente a las vías respiratorias, o sea, solamente al sistema respiratorio. En cambio, la rinosinusitis secundaria es una entidad que se desarrolla en el contexto de otro proceso patológico, bien sea local o sistémico.
Podemos volver a subdividirla en localizada y difusa. Localizada es cuando la afectación es solamente en un nivel y difusa es cuando la afectación es de forma bilateral. Entonces, la localizada es unilateral, nuevamente se puede subdividir en tipo 2 y no tipo 2 según el endotipo del proceso inflamatorio que tiene implicaciones tanto en la etiología como en el tratamiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, la rhinosinusitis fúngica alérgica y la sinusitis aislada. Y en la difusa también se subdivide según el endotipo en tipo 2 y no tipo 2. En la tipo 2 tenemos la rhinosinusitis con pólipos, la fúngica alérgica, la enfermedad del compartimiento central. Y en la no tipo 2 tenemos las rinosinusitis crónicas no eosinofílicas. Rinosinusitis crónicas secundarias, que son aquellas que se desarrollan en el contexto de alguna otra patología localizada, o sea, en realidad secundaria, ¿verdad? Por otro trastorno o bien por enfermedades sistémicas. Em, Tenemos también de tipo localizada y difuso según la afectación uniobilateral. Según el endotipo, tenemos la patología local, la mecánica, la inflamatoria y la inmunológica. Y según esos distintos ejemplos, ¿verdad? La sinusitis odontogénica, la bola fúngica, la fibrosis quística, la vasculitis, la poliangiitis, la enfermedad de Wegener, por ejemplo, que sería la GPA, la granulomatosis con poliangiitis, y las inmunodeficiencias selectivas. La verdad que el tema debatido en estos casos suele ser más bien cuándo operar al paciente. Hay ciertas recomendaciones, tanto a nivel de lo que sería la clínica del paciente cuando persisten los síntomas o cuando las puntuaciones en las escalas tomográficas después del tratamiento ya también son elevadas, o bien cuando ya usó antibiótico de amplio espectro, ya se le hizo al paciente cultivos, ya, ya hizo el tratamiento, ¿verdad? O bien cuando tienen una puntuación, sobre todo en el índice de calidad de vida elevada, y una puntuación en la escala de SNOT 22 mayor o igual a 20. Eso nos indica que no estuvo respondiendo al tratamiento y en esos casos estaría indicada ya la cirugía para el tratamiento de la sinusitis. En todo paciente que nosotros pensemos someter a un procedimiento, a un tratamiento quirúrgico para la resolución del cuadro, sí o sí tenemos que tener una tomografía de nariz y senos paranasales, idealmente con cortes finos de menor a 3 milímetros y realizados en planos coronal, axial, sagital, para evaluar más a fondo tanto la extensión de la enfermedad como la anatomía nasal del paciente. El objetivo es delimitar bien la enfermedad con base en los hallazgos tomográficos y también asegurar una, un estudio detallado de la anatomía, que es sumamente variable entre cada paciente. ¿En qué debemos fijarnos? En la tomografía existe una lista que puse acá, una tabla en la diapositiva sobre ciertas áreas muy importantes que tenemos que tener en cuenta al mirar la tomografía. La primera de ellas es la base del cráneo. En la base del cráneo tenemos que fijarnos el grosor del hueso, si existe asimetría, si existe erosión, y también la clasificación de Keros, que sería una clasificación que se basa en la altura de, de lo que es o sea, la altura entre el techo etmoidal y la posibilidad ahí de que entremos a nivel de la fosa craneal. Vamos a explicar todo eso más adelante, punto por punto. También hay que fijarnos bien en la pared medial de la órbita,
su grosor, que sería la lámina papirasa, ¿verdad? Si existe erosión, si hay protrusión del contenido ocular, nuestro proceso uncinado, donde se inserta, porque la apófisis fusiforme puede tener varios tipos de inserciones. Y de hecho, una de ellas, la más frecuente, ¿verdad? Es que se inserte en la lámina papirasa, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. También la relación entre la salida de la arteria etmoidal anterior y su relación con la base del cráneo. Tenemos que ver también la base de cráneo en su porción más posterior, ¿verdad? El, el del etmoides posterior, ¿verdad? El seno maxilar, si hay alguna celdilla ahí metida, que sería la célula de Haller, la celda de Haller, perdón. También su ostium, si presenta un ostium accesorio o si estamos frente a un síndrome de seno silente. En el seno esfenoidal también la presencia de celdillas, en este caso sería la donodi, el septo intersinusal en donde se inserta, porque la mayoría de las veces este septo intersinusal puede terminar insertándose a nivel de lo que sería la carótida interna o el nervio óptico y tenemos que tener muchísimo mayor cuidado en esos casos. O sea, el receso del frontal, el seno frontal mismo, si tenemos la ubicación del Ager nazi respecto al seno frontal, si hay celdillas etmoidales supraorbitarias o si tenemos justamente las celdas etmoidales orbitarias, ¿verdad? Que pueden ser otra vez a su vez de cuatro tipos. Entonces en todo eso tenemos que ir fijándonos cuando hacemos una evaluación tomográfica en un paciente en el que pensamos ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Esta es una imagen en donde, o sea, voy a ir poniendo diferentes imágenes tomográficas. En esta primera, la de la izquierda, podemos apreciar cómo existe una imagen de solución de continuidad a nivel de lo que sería la base del cráneo. Esto nos denota la importancia de analizar la base del cráneo en toda la longitud, evaluando el grosor, porque la bóveda etmoidal, ¿verdad? Las láminas laterales se consideran mucho más delgadas que las otras porciones, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar justamente si no existe una erosión a ese nivel y hay que tener un extremo cuidado al limpiar también durante la cirugía cuando realizamos la etmoidectomía, de limpiar esa base del cráneo porque es una zona justamente súper delgada, entonces podemos inadvertidamente ingresar a la cavidad intracraneal si no tenemos cuidado. En la imagen de la derecha, que serían las A, B y C, tenemos justamente aquí la clasificación de Keros para valorar la altura del techo etmoidal con base en la profundidad de los surcos olfatorios. Y existen de tres tipos. El Keros 1 es cuando la profundidad es de 1 a 3 milímetros y la base del cráneo prácticamente está horizontalizada. La de tipo 2 que es justamente la más frecuente, en donde la profundidad es de 4 a 7 milímetros, la profundidad de los surcos olfatorios. Y la tipo 3 que por, por suerte es ahora la de tipo menos frecuente y en la que la profundidad es de 8 a 16 milímetros y es el tipo más peligroso, digamos, quirúrgicamente por la profundidad. Continuando con las imágenes, en la imagen de la izquierda tenemos que valorar la, la pared medial de la órbita para ver si no está adelgazada, si no existe una erosión o si no existe una protrusión del contenido orbitario, que justamente es el caso de nuestro ejemplo. La proximidad también del proceso unciforme o apófisis unciforme a la pared de la medial de la órbita, si se inserta en esta, si está lateralizado, hay que tener mucho cuidado para evitar una entrada al hacer la unciformectomía, al entrar a la cavidad orbitaria. Y en la imagen de la derecha tenemos diferentes
estructuras señaladas. Una de ellas es la arteria etmoidal anterior, que tiene que ser identificada su relación con la base del cráneo. La ubicación de la arteria generalmente se puede encontrar mirando cortes posterior al globo ocular. Es característico observar un pico en la pared orbitaria medial que se corresponde con la salida de la arteria hacia esa zona. Típicamente podemos encontrar a la arteria en la unión entre el músculo oblicuo superior y el recto medial. Eh, Tenemos que evaluar la distancia que existe entre esta arteria medial anterior y la base del cráneo, em, por el riesgo de lesión que hay en las que se encuentran muy dentro de la base del cráneo. Hay que evaluar la altura del etmoide posterior, ver la distancia desde el techo del seno maxilar hasta la base del cráneo también. Los pacientes que tienen distancias más cortas, en estos pacientes hay un riesgo más alto de entrar a la fosa intracraneal y producir una fístula de LCR. En el seno maxilar hay que examinar la presencia de celdillas etmoidales infraorbitarias que tienen que también ser eliminadas durante la cirugía, buscar osteoinaccesorios que puedan ser causa de recirculación o ver si no hay atelectasias del seno maxilar, un síndrome del seno silente que se caracteriza por un seno contraído, la retracción hacia abajo de la órbita y el proceso uncinado atelectásico que se puede observar en la figura de la derecha, la figura B. Seno senoidal, ahí hay que identificar el septo intersinusal y su inserción, particularmente respecto a la arteria carótida interna o al nervio óptico. Justamente como podemos ver en la imagen A, el septo intersinusal está directamente insertado a nivel de lo que sería la carótida interna. También tenemos que evaluar el tamaño de cada seno, ver la posición de las arterias, de los nervios, si hay dehiscencia ósea, buscar la presencia de alguna celdilla donodi y eso. Último, debemos evaluar también nuestro seno frontal, la integridad de las láminas, de las corticales, del frontal, tanto la interna como la externa, si hay alguna imagen de solución, de continuidad, de alguna erosión, la presencia de estas celdillas supraorbitarias, que sería la imagen de la derecha, la imagen A, B, C y D, que nos habla de los diferentes tipos de celdillas supraorbitarias. Las hay de cuatro tipos, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta, tenemos que evaluar en cada paciente su existencia o su ausencia para poder delimitar también nosotros nuestra conducta quirúrgica, para poder hacer un planeamiento seguro de la cirugía que pensamos realizar. Ya con lo que es la cirugía propiamente dicha, la SENS extensa, ¿verdad? La cirugía endoscópica nasosinusal extensa, el primer paso es realizar una antrostomía maxilar. La antrostomía maxilar no solo va a servir para abordar el seno maxilar, sino que también nos va a servir como referencia para llegar a las demás porciones restantes de la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales. Va a ser como nuestra guía para dar paso después a a los demás senos paranasales. Voy a ir mostrando paso por paso. El primer paso en este caso es identificar nuestro proceso uncinado. Podemos valernos de un explorador o seeker eh, para reconocer, ¿verdad? Reconocer y también medializar el proceso unciforme. El segundo paso es remover el proceso unciforme, lo que nos va a permitir identificar
el óseo lateral de drenaje del seno maxilar. Para eso nos valemos de una pinza backbiter, la cual dirigimos de posterior hacia anterior. Inicialmente la abrimos a una posición de 12 horas en el meato medio y después hacemos como un giro de muñeca dirigiéndole hacia atrás, hacia el proceso nunciforme. En la imagen podemos ver justamente la pinza backbiter que se está usando para palpar y para resecar em, el proceso unciforme inicialmente de hacia posterior hacia anterior. El paso es remover la porción superior del proceso unciforme. En la imagen se puede ver cómo se está valiendo de una pinza angulada tipo Blacksley de 45 a 90 grados. Se usa para remover la porción superior del proceso unciforme. Se podría usar también, que sería la imagen B, una pinza tipo microdebridador. Es otra opción. Tenemos que ampliar la antrostomía removiendo todo lo que sería la fontanela posterior. En la imagen ya se puede ver el óptimo natural de drenaje. Y para hacer mucho más grande esta antrostomía usamos pinza, podría ser una pinza tipo comedora, eh, en donde nos vamos yendo hacia posterior, regularizando todo lo que serían los bordes de la antrostomía y llegando hasta la pared posterior del seno maxilar. Finalmente removemos la porción posterior del proceso unciforme mediante una pinza downbiter o de la tipo Stamberger, más conocida, nosotros la conocemos más bien como Stamberger. Es una pinza que se abre hacia abajo y hacia el costado y nos permite regularizar lo que sería el borde inferior de nuestra antrostomía, que tendría que ir, ¿verdad?, hasta la porción superior del cornete inferior. Más o menos ese es nuestro punto de reparo. El segundo paso sería la etmoidectomía. La etmoidectomía podemos dividirla en parcial o completa. Parcial es aquella en la que se elimina la bulla etmoidal y todas las celdillas que se encuentran anterior a la lamela basal del cornete medio, o sea, el etmoides anterior. Y la etmoidectomía completa es la eliminación de absolutamente todas las celdillas etmoidales, tanto las anteriores como las posteriores, y es la que habitualmente hacemos después de una antrostomía maxilar y es un componente indispensable de lo que sería la cirugía endoscópica nasosinusal completa. La eliminación completa de todas estas celdillas etmoidales implica la esqueletización de la pared la pared medial de la órbita y también de la base del cráneo. El método más seguro para realizar una etmoidectomía completa es eliminar las celdas etmoidales em, anterior y posterior y alcanzar la cara anterior del esfenoides. Luego, identificar la base del cráneo en el etmoides posterior o bien en el techo del seno esfenoidal y volver hacia anterior. De posterior hacia anterior, venir disecando de a poco lo que sería la base del cráneo. Es una cirugía mucho más controlada. La etmoidectomía, el paso uno sería con un endoscopio, ¿verdad? Identificar el borde medial de la bulla etmoidal. Podemos para eso lateralizar un poco el cornete medio y después de identificarlo tenemos que eh, desde el medial a nuestra bulla y más o menos hacia el espacio retrobullar con una cureta, fracturar esa bulla en dirección antero-posterior para entrar a lo que sería ya nuestro etmoide anterior. Entonces, paso uno es bien reconocer la bulla. Para eso podemos medializar un poco el cornete medio, lo cual se ve en la imagen de la izquierda, y posterior a eso con una cureta fracturar el borde anterior, ¿verdad? De la bulla en dirección anterolateral. En esta imagen lo que vemos es simplemente aquella porción de la bulla que ya fracturamos. Una vez que la reconocimos, tenemos que retirar los fragmentos óseos.
Estos fragmentos podemos retirarle con una pinza tipo Black Slate, que es la que se ve en la imagen, o bien podríamos usar un microdebridador para disecar a lo largo de todo lo que es el etmoides. En este punto hay que disecar también la pared orbital medial y eliminar todas esas esquirlas óseas que puedan quedar lateral a la huella etmoidal después de que la fracturamos. El quinto paso es identificar, ¿verdad? El techo de nuestro seno maxilar mediante la anterostomía maxilar que hicimos previamente. Tener en cuenta la altura del techo de nuestro seno maxilar nos sirve como referencia para la disección a medida que avanzamos de hacia anterior hacia posterior a través de nuestra cavidad etmoidal. A la altura del techo del seno maxilar tenemos que perforar la lamela basal, siempre teniendo en cuenta el techo de nuestro seno maxilar para no meternos hacia la cavidad orbitaria. También podríamos utilizar un microdebridador para disecar la lamela basal hasta la porción horizontal y superior, teniendo siempre en cuenta la altura de nuestro techo del seno maxilar. Para esto podríamos usar instrumentos angulados que serían las curetas. Podríamos usar también una pinza de Kerrison para remover las porciones óseas em, que, es- que posteriormente se quedan unidas hacia la pared medial de la órbita. Todos esos pasos se muestran en la imagen del paso 4 y del paso 5, ¿verdad? La resección, ¿verdad? Continuamos resecando y lo más importante en este punto es tener en cuenta la altura del techo de nuestro seno maxilar para no meternos en otras estructuras que son mucho más delicadas. En lo que nos denota es cómo vamos disecando todo el etmoides hacia posterior hasta encontrarlos con la cara anterior del seno esfenoidal. En este punto tenemos que identificar bien la base del cráneo de superior, la base, o sea, en la parte superior identificar bien la base del cráneo para comenzar a disecar ahora ya de posterior hacia anterior a lo largo de la base del cráneo. Justamente a esto se refiere cuando dice esqueletizar todo lo que sería la base del cráneo, porque llegamos hasta el esfenoides y una vez que estamos allí comenzamos a venir otra vez hacia anterior, retirando todos los fragmentos óseos y esqueletizando con cuidado justamente nuestra base del cráneo. En la imagen lo que se observa es en el círculo la cara anterior del seno esfenoidal. El asterisco vendría a ser em, la porción horizontal de la lamela basal que fue previamente removida y todas estas estructuras siempre teniendo en cuenta el techo de nuestro seno maxilar que se detalla aquí en la línea de puntos discontinuos. Pasos simplemente lo que nos quieren detallar es cómo una vez que reconocemos nuestra base del cráneo, vamos retirando todos los fragmentos óseos. Para eso se pueden usar pinzas cortantes para cortar a través de estas estructuras e ir retirando todas esas particiones óseas que quedaron unidas a la base del cráneo, dando todo lo que sería el etmoides. Finalmente, nos muestran dos imágenes, ¿verdad? Que sería a la izquierda la etmoidectomía parcial y a la derecha la etmoidectomía total. Tenemos la esfenoidotomía. La esfenoidotomía para realizarla tenemos dos formas de abordaje, que son la transnasal y la transetmoidal. En el abordaje transnasal, la esfenoidotomía se realiza preservando la cavidad etmoidal y la disección se lleva a cabo medial al cornete medio. La indicación más común para este enfoque son aquellos procesos patológicos aislados del seno esfenoidal, o sea, una bola fúngica esfenoidal, una sinusitis esfenoidal aislada. Y el abordaje transetmoidal, en este se remueven tanto el proceso nunciforme, las celdillas etmoidales y se accede a la cara anterior del seno esfenoidal a partir de una etmoidectomía completa. Y es la que más habitualmente se usa como como parte de la cirugía nasosinusal endoscópica funcional completa.
Primeramente de la esfenoidotomía transnasal. En este punto, lo primero que debemos hacer es lateralizar suavemente el cornete medio para identificar la mitad inferior del cornete superior. Con una pinza cortante recta podríamos extirpar la mitad inferior del cornete medio, eso para identificar el orificio natural del seno esfenoidal. Posteriormente tenemos que ingresar al orificio que identificamos con una cureta curva y dilatar ese orificio fracturando la cara anterior del esfenoides en dirección lateral. Posteriormente remover los fragmentos óseos. Esta esfenoidotomía se puede ampliar con una pinza tipo Kerrison o bien con pinzas anguladas. Transetmoidal podemos hacerlos de dos tipos. Primeramente dilatando simplemente el ósteo natural de drenaje. Después de haber realizado ya una etmoidectomía posterior o una etmoidectomía completa, debemos identificar el cornete superior y la lámina horizontal de este. Eliminar la mitad inferior del cornete superior para identificar nuevamente el ósteo natural y agrandarlo. Es mucho más seguro encontrar el ósteo en la ubicación medial y después usando una cureta fracturar la cara anterior, así como habíamos visto en la esfenoidotomía transnasal. El mismo paso es encontrar el orificio natural de drenaje y fracturar la cara anterior y en sentido lateral del esfenoides utilizando justamente instrumentos de corte o bien una cureta o una pinza de tipo Kerrison. Los pasos, ¿verdad? Identificar y después ir realizando la antrostomía, ¿verdad? La figura de abajo ya sería la esfenoidotomía bien, bien hecha. Técnica de la esfenoidotomía transetmoidal que se llama método de la caja Bolger, en la que se realiza la esfenoidotomía pero sin resecar el cornete superior. Lo que hace justamente es dibujar, así como su nombre lo dice, una caja rectangular en donde los bordes son medialmente el cornete superior, también inferiormente el cornete inferior, superiormente la base del cráneo y medialmente, perdón, lateralmente la lámina, o sea, la pared medial de la órbita. Y se dibuja una línea diagonal a través de la caja y se ingresa al esfenoides en su punto más medial e inferior de lo que sería esa línea diagonal, que es el punto en rojo que se marca allí en, en la imagen. La sinusotomía frontal. La disección del receso frontal es la más difícil de todas las disecciones, lo que es la cirugía nasosinusal endoscópica. Hay que tener especial cuidado en preservar la mucosa que rodea el receso frontal porque si la eliminamos, eso puede posteriormente resultar en una estenosis postoperatoria porque se produce una neoosteogénesis. Aunque se pueden realizar una disección del receso frontal sin retirar el etmoides, una cirugía más completa y a fondo solamente es posible después de haber hecho una etmoidectomía completa de todas las porciones óseas del etmoides. Quizá como parte de una cirugía funcional endoscópica de senos paranasales completa, la disección del receso frontal sigue a la finalización de la antrostomía maxilar, esfenoidotomía y la etmoidectomía completa. Otra clave para el éxito es usar un instrumental adecuado, tanto de corte, angulado y también sondas especialmente diseñadas para el receso frontal. Una buena visualización mediante un endoscopio mínimamente de 40 grados o bien uno de 70 grados. Y el mantenimiento de un receso frontal bien mucosalizado. ¿Qué quiere decir eso? No resecar la mucosa, el receso del frontal. Los procedimientos frontales endoscópicos podrían dividirse en tres
Sí, en tres, según la clasificación de Wolfgang Draff en 1991, que utilizó un microscopio para disección endonasal del receso frontal, que voy a pasar a detallar a continuación. De Draff, ¿verdad? Que son los tipos de sinusotomía frontal que podemos realizar. El DRAF 2 es el que se subdivide en A y B. El DRAF 1 es simplemente la extracción de la posición fusiforme superior y preservar el agar nazi. El draft 2A es eliminar todas las celdas dentro del receso frontal. El draft 2B es em, disecar, o sea, una disección de tipo draft 2A más eliminación del suelo ipsilateral del receso frontal. Y el draft 3 ya sería el draft 2B y eliminar el septo intersinusal, el septo también nasal superior y crear una única abertura común. Sería más o menos comunicar los senos frontales de ambos lados, desde una lámina papirácea a la otra, retirando completamente todo lo que sería el piso de ambos senos frontales y retirando también el tabique intersinusal y el tabique nasal, la porción superior. Decirse que nuestra sinusotomía frontal empieza una vez que identificamos la arteria etmoidal anterior. Posterior a la resección de todo el etmoides, cuando nosotros identificamos nuestra arteria etmoidal anterior, eso nos marca ya el principio del receso frontal a medida que avanzamos de hacia posterior hacia anterior. Cuando observamos el receso frontal, la disposición más común es que el Lager nazi esté anteriormente y que la bulla etmoidal esté posteriormente a nuestro receso frontal. El paso es identificar el orificio natural de drenaje del seno frontal. Este se identifica por la aparición de una zona de transición. Una zona de transición habitualmente que se encuentra en la porción posterior del área nazi, como muestra la imagen. Entonces tenemos allí el área nazi y la zona de transición. Este orificio se puede explorar o identificar mediante el uso de una cureta angulada para el frontal o bien un, un aspirador curvo, ¿verdad? Una vez identificada esa zona de transición, trabajamos para dilatar el espacio y eliminar el hueso que está rodeando ese espacio. Em, Acá en la imagen típicamente nos muestra cómo se encuentra habitualmente este orificio de drenaje medial y posterior a la pared posterior de la celda de Ager-Nazi. El siguiente paso, que es el paso 3, es remover justamente esa pared posterior de la celdilla de Ager-Nazi usando pinzas de corte frontal, ¿verdad? Mínimamente de 45 grados. Y ese simple movimiento de exponer, retirando la pared posterior de la celda de Agar-Nazi, ya expone el receso frontal y característicamente se puede ver la apariencia del hueso craneal. Acá en la imagen vemos MT es simplemente el cornete medio. Vemos la celdilla Garnasi que se retiró y después, posterior a eso, ya vemos el seno, el seno frontal que por dentro se ve típicamente como la base del cráneo, ¿verdad? El hueso craneal. Simplemente es ampliar la caja, ¿verdad? Básicamente, así como le dice entre comillas, ampliar el receso removiendo todas las partes. En realidad, ya habíamos removido la pared posterior del área nazi para encontrarnos con el receso frontal y ahora lo que hacemos es remover también la pared medial del área nazi que indica ahí en la imagen la porción medial del área nazi. Y, y la base del cráneo va a estar ya directamente posterior a esa disección. Se pueden utilizar pinzas de corte frontal para cortar la pared medial de la celda de nazi. Y en la imagen es eso lo que nos muestra una vista endoscópica con la pared
posterior de la nazi que ya fue removida. Y el siguiente paso es remover la porción medial, la pared medial del nazi. Retirar toda la capa del nazi, todo completito. Es la mejor forma de ampliar el receso frontal. Se pueden utilizar una pinza de Kerrison, también una pinza de 45 grados, se pueden utilizar forceps. La tapa o capa, ¿verdad? Se tiene que retirar en una dirección posterior anterior, o sea, de posterior a anterior, y sacarlo casi completamente hasta la porción más consistente del hueso nasofrontal. Este gesto que es remover todo lo que sería la tapa del lagar nazi es la que más amplía, él tiene el mayor efecto en la ampliación del receso frontal. Y la imagen lo que nos muestra justamente es la remoción de esa capa del lagar nazi. No va simplemente ampliando el receso frontal hacia la parte posterior también. Vamos retirando todo lo que es la pared ósea, separando el del etmoide supraorbitario y del receso frontal. Retirar todo lo que sería hasta la base del cráneo permite la expansión del receso frontal, amplía enormemente la disección. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestro punto de referencia, que sería la arteria etmoidal anterior, que se encuentra más posteriormente al seno frontal, ¿verdad? Entonces, identificar bien a nuestra arteria etmoidal anterior nos va a dar una mayor confianza para trabajar en el receso frontal de forma adecuada. Dando unos últimos retoques, em, regularizar todo lo que sería la base del cráneo, sacar todos los fragmentos óseos que quedaron, que quedaron en el suelo o bien medial, el receso frontal. Sería simplemente eso, ¿verdad? Ir dando los últimos retoques y sacando todos los fragmentos óseos que quedaron. Esto no acaba todo con la cirugía. Posteriormente debemos tener en cuenta los cuidados postoperatorios, que serían las soluciones salinas, la antibiótico terapia, analgesia, el uso de vasoconstrictores para evitar sangrados postoperatorios, em, y también el retiro de las costras nasales. Eso ya viene en las consultas posteriores subsiguientes a la cirugía. Nos vamos limpiando todas las costras de la nariz.